Hola, cinéfilos insurgentes. El podcast donde el cine se convierte en una experiencia profunda y reflexiva. Aquí, dos expertos en imagen, Esteban Ponce y Eduardo Valenzuela, exploran las múltiples capas del séptimo arte, desde el análisis literal de las escenas hasta su contexto histórico y el simbolismo ético. Cada episodio desentraña las complejidades de las películas más emblemáticas. No olviden dejar sus likes, suscribirse al canal y compartir nuestro contenido para seguir explorando juntos el fascinante mundo del cine. ¿Estamos grabando? Hola, bienvenidos cinéfilos insurgentes. Segundo podcast de esta temporada. Estamos con Esteban Ponce. Hola Esteban, bienvenido. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Darles la bienvenida también a nuestros radioescuchas, podcast escuchas. Y también recordarles pues que siempre estamos atentos a sus comentarios, a sus suscripciones, a sus likes. Así que bienvenidas todas sus manifestaciones pues de aprecio y también cualquier comentario a cómo estamos conduciendo esta iniciativa. Esteban, gracias por la sugerencia de abordar en el último programa, en el primer programa piloto que hicimos, y hablar ahora sobre pues, un talento del cine mundial como Robert Eggers. Coméntanos un poco quién es este director de cine estadounidense. Ya, gracias Eduardo, gracias esa bienvenida a toda la gente que está pendiente de nosotros, ¿no? Bueno, realmente habíamos hablado en el primer y último podcast sobre el tema de Robert Eggers. Entonces queríamos enfocarnos básicamente en este director, que es un director joven, ¿no? Es un director que tiene alrededor de 41 años, es un director estadounidense con 4 películas a su haber. O sea, si estamos contando básicamente la próxima que viene el 25 de diciembre, que es digámoslo así, un remake del mito de Nosferatu. Hay que entender que hay ciertos directores jóvenes o ciertos directores que, si bien no hacen muchas películas, hacen películas que realmente son trascendentales. Entonces, este es el caso de Robert Eggers, que a pesar de tener 3 películas, con la que vamos a hablar ahora, que es de Norman, ha hecho una carrera realmente impresionante, ¿no? Porque es una carrera en la cual Robert Eggers trata temas súper profundos y míticos de un gran y profundo análisis. Por temas de tiempo, tal vez en alguna otra ocasión podemos hablar, veamos cómo le va con Nosferatu, que creo que de hecho ya está siendo, con la presentación del tráiler, está siendo un éxito. Pero sí conviene hablar, por ejemplo, de este director, que en un momento fue director de diseño, hizo unos cortos pequeños que están subidos a YouTube para quien quiera verlos. Uno es de Hansel y Gretel, el otro es un cuento relacionado con la narración extraordinaria de Edgar Allan Poe, que se llama The Tell-Tale Heart, que es un cuento famoso de este maestro del terror como fue Edgar Allan Poe. Pero bueno, basándonos en Robert Eggers, tenemos que hablar que tiene una filmografía corta pero profunda. La primera película que hizo fue La Bruja, ¿no es cierto?, que nos habla ahí sobre las leyendas de brujería y tiene todo un análisis que sería interesante en algún momento hacer simbólico sobre todo lo que tiene que ver con la mitología de la brujería como tal. En su segunda película, él propone hacer una relectura del mito de Proteo, que es hijo de Poseidón, y dentro de esa relectura, de ese mito, de esa leyenda, nos habla de la sabiduría, la locura y una cantidad de temas que son súper interesantes y complejos de analizar. Como había dicho, por temas de tiempo, no vamos a poder abarcar toda la filmografía de él, porque de hecho ya es una filmografía rica, pero compleja. Y por eso nos hemos, de alguna manera, concentrado en The Norman, que es una película que habla sobre la mitología vikinga y sobre todo lo que tiene que ver con la búsqueda del Valhalla, ¿no es cierto? Por eso es que yo había propuesto este podcast en el que vamos a hacer esos análisis. Por primera vez creo que nos vamos a
a detener muy poco en el sentido histórico, como también en el sentido literal, y vamos a entrar precisamente en el sentido alegórico y moral, porque de alguna manera es donde más riqueza hemos encontrado. Tú, Eduardo, coincides conmigo, hemos encontrado precisamente para hacer un análisis cabal, para que se entienda la magnitud de esta película, que si bien es cierto es una gran producción, a mí me parece que es una catedral de la mitología vikinga, pero sin embargo las audiencias no le dieron una buena acogida, que es lo que también en algún momento hablábamos, y sorprende que las audiencias no tengan esa acogida en estas verdaderas obras de arte, porque a mí me parece una pintura esta película, me parece una pintura sobre todo lo que tiene que ver con la mitología vikinga. Sí. Y eso en breve. Ujú. Muy bien, gracias a la introducción de este perfil, ¿no? De este director neoyorquino. Podríamos decir que Robert Eggers se ha dedicado a hacer películas, podríamos citarlo como películas de época, ¿no? Es decir, atraviesa este sentido como de la temporalidad y ubica estas historias en diferentes escenarios también, en diferentes épocas, ¿no? En diferentes geografías, diferentes épocas. Sí, o sea, es muy interesante y gracias por eso, porque estamos hablando de que Robert Eggers es un director que hace películas históricas y míticas y tiene una muy buena investigación de todos los temas a los que se mete. Entonces, él está entre el terror y lo mítico. Se podría decir que The Northman, y ya vamos a ir a eso profundamente, pero The Northman, si bien es cierto, es una película que trata de ser bastante histórica, entra mucho con lo mítico y entra mucho inclusive con lo terrorífico, si queremos hablar. Sí. Y además es para mí The Northman una película que de alguna manera engloba todos esos mitos de los cuales él en su corta filmografía ya está tratando. Sí, de acuerdo. Ahora, tenemos que observar que The Northman se estrena en un momento coyuntural también interesante en las salas de cine, en donde pues hay podríamos hablar ya en términos cinematográficos, un punto de giro también, ¿no? En la geografía mundial, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Es decir, el mundo entra y está, los ojos del mundo están en esta geografía del planeta y en la expectativa de lo que va a suceder de ahí en adelante, ¿no? Que ya hemos transitado ese tramo hacia una especie de vilo de lo que podría significar una tercera guerra mundial nuclear, ¿no? Que ese es un poco el fantasma que tenemos que transitar desde que empezó esa guerra. Pero principalmente es interesante cómo esta película se estrena en este contexto. Sí, verás, es interesante. Vamos un poco con lo que habíamos hablado, que va a ser corto, pero por eso no significa que no sea representativo. Entonces, sí, podemos hablar de The Northman y podemos hablar dentro del sentido literal. Efectivamente, es una historia del joven príncipe nórdico, ¿no es cierto?, que busca vengar el asesinato de su padre. Entonces tiene, digámoslo así, una travesía de esta venganza. Es una historia de venganza. Pero ahí es precisamente lo que tú hablas que conecta, porque si bien es cierto, The Northman me parece que se estrena 3 meses después, me parece que es por abril. En febrero empieza el conflicto con Rusia-Ucrania y nosotros estamos viendo que también es una mitología que tiene ese espíritu de la guerra, ese espíritu de morir siendo un buen guerrero. Entonces, perfectamente dentro del contexto mundial, esta película engloba las luchas internas actuales y ese mundo en guerra que todavía tenemos. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos hacer una relectura de todo lo que está pasando, de todos esos valores, como la familia, la lealtad, el honor, todo ese tipo de cosas que ya vamos a ir un poco descifrando cuando entremos en el sentido alegórico. Pero es importante entender que además de Northman, precisamente por este sentido literal en el cual nosotros hablamos de la historia de este joven que busca vengar el asesinato de su padre, recuerda al mito nórdico de Hamlet. Y la gente que le gusta la literatura, obviamente, asociará esto con precisamente el Hamlet de Shakespeare, que es precisamente el mismo personaje y que Shakespeare de alguna manera se inspiró en ese mito nórdico. Entonces, aquí también vamos a ver una cuestión bien interesante
que es una relectura de Hamlet, de Shakespeare. Sí. Eso. La estructura del guión cinematográfico, ¿no? Recordemos que el guión es escrito también por Robert Eggers y por Skon Sigurdsson, ¿no? Que también es un nombre nórdico, parece, y pues obviamente será él también el que propone este sentido de mítico, del tinte mítico, del espíritu mítico del film. Tenemos que entender que es un largometraje, obviamente que va a estar estructurado desde el clásico guión aristotélico, es decir, va a presentar un planteamiento, una confrontación y un desenlace. Y vamos a hacer en este podcast una revisión hacia el interior del film, un poco tratando de seguir una narrativa en cuanto a esta estructura clásica del guión cinematográfico, ¿no? Es decir, en el planteamiento vamos a tener algunos hitos interesantes que van a dar forma y que van a establecer The Northman como una película épica e histórica, ¿no? Primero porque es una película que va a situarse ya de entrada en un momento histórico importante para los hombres del norte, para los normandos, ¿no es cierto? Hay que entender que hay una lucha por territorio y también es una lucha cultural y es una lucha, podría decirse, es un rezago de la lucha incluso de los dioses, ¿no es cierto? Ajá. Entre los dioses paganos, ¿no? En donde pues estaría en la punta de la flecha o de lanza Odín Wotan, ¿no? Ajá. Y el dios de los cristianos, ¿no? Porque ya entendemos que ya hay un avance fuerte del judeocristianismo en Europa, ¿no? En la religión católica cristiana, que eso también se evidencia en la película. Y solamente ya para darte un paréntesis ahí, entendemos que la película en el planteamiento va a establecer un rito de iniciación del príncipe Hamlet, es decir, la llegada del rey Cuervo, ¿no? Después de las batallas, de los saqueos, porque también debemos de entender que la cultura, la civilización vikinga, ¿no? Llamada vikinga, Ajá. aria, está también sufriendo una decadencia como tal, ¿no? Es decir, es un pueblo que entra en un furor de guerra, que también hablaremos del furor berserker de la guerra, en donde pues hay una sed del oro, ¿no? Hay una sed de lo material, de la conquista de lo material y pues posiblemente han quedado también rezagados muchos principios éticos, muchos principios pues espirituales de lo que en algún momento también fue esa civilización nórdica. Y ahí es importante cómo el rey Cuervo llega a la isla, es recibido por el príncipe Hamlet, que es un niño, es un adolescente, es prácticamente alguien que a través de este rito de iniciación que le conduce el padre, porque el padre llega herido de muerte, recordar que el padre llega herido de muerte de la última batalla, y sabe que pronto tendrá que sucederle el trono a su hijo. Entonces va a tener que iniciarle como hombre, ¿no? Fíjate que es una escena muy, muy maravillosa, muy bien lograda, y es muy simbólica esta escena porque le lleva al príncipe Hamlet donde el chamán, ¿no? Entra a la capilla, entra a la iglesia del dios Odín, del dios Wotan, y bajan por una escalera al inframundo, ¿no? O sea, una cueva, es decir, en donde está el chamán. Y fíjate que ahí vemos también algo que ya va a tener como hilo conductor en la película, que es el encuentro con la fuerza y la energía berserker. ¿Qué es la energía berserker? Pues lo que podríamos entender como esta energía
de los espíritus elementales de la naturaleza, porque ellos recrean justamente, caracterizan a animales, ¿no? Entonces empiezan a caracterizar a osos, a lobos, comienzan a comportarse como animales, comienzan a aullar, empiezan a comportarse como tal. Y esto es interesante en el rito de iniciación, porque también hay un brebaje, ¿no? Y es un brebaje alucinante. Y esto va a hacer que el príncipe Hamlet por primera vez pueda entrar, posiblemente, porque la película así lo representa, en una especie de desdoblamiento astral para recordar la memoria de su linaje, de los ancestros de su linaje. Ya, bien interesante todo lo que hablas. O sea, aquí nosotros ya estamos entrando específicamente ya a profundidad con todo lo que tiene que ver con el sentido alegórico, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de todo el sentido alegórico de la película, que en realidad habla sobre, sí, esta búsqueda de venganza y restauración del honor, ¿no es cierto? Como tú mismo mencionabas, está hablando de un rito iniciático que se ve en todas las tribus, en todas las culturas, no únicamente de los vikingos, sino en las culturas indígenas, en todo tipo de sociedades que de alguna manera han estado vinculadas precisamente a estos rituales de guerra. Entonces, claro, ahí vemos cómo se empieza con este rito de iniciación y precisamente se busca y se aspira llegar al Valhalla, que es el paraíso vikingo de los guerreros valientes, ¿no es cierto? Que ya iremos un poco desmenuzando eso y cómo se llega allá. Estamos viendo que Hamlet tiene todos esos valores de los cuales hablamos, ¿no es cierto? O está empezando a tener todos esos valores como el coraje, la lealtad, la búsqueda de un final glorioso. Es interesante dentro de todo este análisis simbólico que estamos haciendo, que es interesante lo que tú hablabas de los guerreros berserker, ¿no es cierto? Porque más allá de lo que tú decías, como los mitos de iniciación y todo eso, hay que entender que, por ejemplo, en realidad existieron estos guerreros vikingos que de alguna manera eran los más temidos, los más odiados, y precisamente utilizaban el terror de la naturaleza y el terror de los animales salvajes. En muchos casos se vestían con pieles de osos y otras veces se vestían con pieles de lobos. Pero lo interesante de aquí es que, como habíamos dicho y habíamos mencionado al inicio de la transmisión, al inicio del podcast, es que esta película engloba una cantidad de mitos que posiblemente la gente no se da cuenta. Y ese es uno de los mitos del hombre lobo. Es un mito fundacional que hay que entender. Alguna vez leía en algún comentario que se decía que el hombre lobo siempre estuvo alejado, que es un ser completamente solitario y que es un ser que no tiene que ver con su tribu, con sus comunes, y nada más falso. El mito del hombre lobo viene precisamente de estos guerreros berserker que atacaban en manada y que precisamente el terror que creaban para obviamente hacer sus conquistas, como se ve en la película, que es una de las partes que recuerdo y que me encantó, es que precisamente se ve ese mito y ese terror que tenían las tribus, porque ya habían de alguna manera mitificado ese terror. Sí. Y cuando hablaban de los guerreros berserker y escuchaban hablar de esos guerreros berserker, efectivamente ellos creían en las metamorfosis. Hay un libro importantísimo que se llama Las metamorfosis de Ovidio, pero de ahí viene todo el tema de las metamorfosis en el cine, las metamorfosis que se ven en Drácula, porque Drácula se convierte en lobo, se convierte en vampiro, sí. Todo lo antropomórfico. Entonces ahí estamos viendo precisamente cómo de alguna manera es el mito iniciático de la mitología de los seres humanos que se metamorfosean en animales. Y ahí viene lo que tú decías de lo pagano, ¿no es cierto? Porque con la religión católica un poco se aísla precisamente esta creencia en los mitos. Entonces todos esos mitos que eran paganos eran diabólicos. Por eso nosotros vemos que en la propia religión católica esos mitos diabólicos, el diablo está representado muchas veces por una cabra, como Robert Eggers sí. lo hace en su primera película, que es La Bruja. Sí, pero hay que hacer una aclaración Ajá. aquí que vale la pena,
que esa sería, bueno, la visión diabólica de la furia berserker que tú explicas y bueno, todo lo que tiene que ver con la licantropía, que son los hombres lobo y todo lo demás, está establecido dentro de lo demoníaco, pero desde una visión católica cristiana. Hay que recordar eso. Ahora, ya si vamos a los orígenes de la mitología y de entender la fuerza berserker, esto tiene otro punto de vista muy anterior a la visión de lo diabólico, ¿no? Que tiene que ver con la invocación, fíjate, porque lo que ves en la película, en la escena, cuando ya el príncipe Hamlet, ¿no? Ha huido de la isla después de la muerte de su padre en manos de su tío, usurpando el poder, ¿no? Del rey. Eso recuerda mucho a Hamlet. Sí, exacto, eso se conecta con Hamlet, Shakespeare, ¿no? Entonces, el príncipe Hamlet huye de la isla, ¿no? Perseguido de muerte, huye de la isla, se embarca en una canoita y con lágrimas y con la cara, ¿no? Completamente mojada por el mar, empieza a gritar, ¿no? Un juramento que dice: te mataré, tío, ¿no? Te rescataré, madre, y te vengaré, padre. Y lo repite como 3 veces ese juramento, y ese juramento en algún momento va a ser olvidado por este príncipe, porque este príncipe huye, ¿no? Se autoexilia. Y él va a pasar, de lo que entendemos en el backstory de la película, él va a pasar a ser parte de un ejército de saqueadores, ¿no? De vikingos saqueadores. Ya podríamos entender en las tierras de Inglaterra específicamente, ¿no? Atacando a estos asentamientos cristianos. Ahí viene algo muy interesante y es en donde ya vemos a un príncipe Hamlet ya en la parte de la confrontación, porque digamos ya atravesamos el primer gran punto de giro, ¿no? Que es la muerte del rey Cuervo, la usurpación por parte del tío del trono y el escape del príncipe Hamlet y el juramento de venganza. Claro, ahí por ejemplo es interesante analizar, bien que lo dices. Una cosa, lo primero es ver estos valores que tienen que ver con la familia. Más allá del juramento que se olvida, luego lo recordará, pero vemos todos estos valores que tienen que ver apegados directamente con el amor a la familia, ¿no es cierto? Y lo que importa a la familia nuclear como tal. Luego estamos viendo lo que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Todos estos saqueadores que tienen que ver con la guerra, o sea, y con la historia, porque si bien es mítica y se refiere a una época específica, pero casi en todas las guerras, desde, qué sé yo, desde, si estamos hablando de mitos griegos, desde Ulises, desde todo lo que tiene que ver con las guerras de Troya, siempre ha existido esta especie de ejércitos saqueadores, que además conecta muchísimo con la actualidad. Porque en la actualidad, ¿no es cierto?, en mitos guerreros estamos viendo que lo mismo está pasando en la guerra de Ucrania contra Rusia. Entonces, todas estas míticas violentas se mantienen y de alguna manera son, qué sé yo, son reelaboradas para las sociedades actuales. Nosotros estamos hablando del mito de Odín, estamos hablando del mito de Wotan, el botanismo. El botanismo fue muy importante, la creencia en Wotan, en Odín, fue muy importante inclusive en la Segunda Guerra Mundial. Los mismos nazis y la ideología nacionalsocialista tenía esta creencia precisamente en mitos ancestrales como los mitos de Odín. Rescataron los mitos, claro, rescataron los mitos, los ancestros, los mitos ancestrales. Los mitos ancestrales, ¿no es cierto? Y tiene que ver todo esto también con el pensamiento ocultista. Porque fíjate que justamente, bueno, podríamos entrar en un capítulo aparte, ¿no? Pero solo quería mencionarlo. Sí, para hablar de ello. Pero fíjate que, y eso es algo importante de Robert Eggers, es decir, Robert Eggers presenta un mito nórdico, lo despliega en la película y lo plasma no desde una visión diabólica, como generalmente se lo hace, ¿no? Sino que se lo plantea como una visión
dentro de lo ritualístico, pero principalmente dentro de lo psicológico o gnóstico que va a tener que atravesar el príncipe para poder reivindicar la muerte de su padre, ¿no es cierto? Ajá. Y cumplir con su destino, que es llegar al Valhalla. Y eso es bien, bien importante desde el punto de vista del director, porque podríamos también compararlo con otras películas de la época, ¿no? En donde los vikingos son bárbaros saqueadores y pues beben sangre de sus víctimas y pues se quedan en este plano de lo diabólico, ¿no? Claro, verás, es interesante porque siempre es bueno comparar, ¿no es cierto? Hay dos grandes mitos vikingos. Hay una película sobre esto, más o menos también, estos ritos iniciáticos, que está hecha hace algunos años, no recuerdo ahorita el nombre, pero lo que más se ha vendido en esta época sobre los vikingos ha sido la serie. Esta serie sobre los vikingos que hace National Geographic, en donde de alguna manera, si bien es cierto, hay cierta investigación y todo lo que quieras, pero más parecen unos vikingos de la época actual, porque de alguna manera inclusive su estética parece más una estética punk y todo ese tipo de cosas. Hay cosas interesantes que rescata la serie y que también rescata la película, y es precisamente esa confrontación entre lo pagano y lo católico, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos precisamente que sin este sentido diabólico, porque hay que entender que lo pagano, yo hice una tesis sobre eso, lo pagano realmente era importante para esas tribus, esas poblaciones que no vivían dentro del catolicismo. Entonces no tenía por qué ser algo diabólico, como dices tú. No, lo pagano deviene de lo primordial. Exacto, O lo sea, primordial. deviene y cuando hablamos de lo primordial, hablamos también del origen, ¿no es Del cierto? origen. Ajá, exacto. Exacto. Entonces, es importante que ahora, aunque pocos directores lo están haciendo, yo pienso que Guillermo del Toro es uno de ellos, Robert Eggers también, por eso es mi interés con Robert Eggers, pero de alguna manera están rescatando Bueno, ese pensamiento Guillermo del Toro del otro lado. primordial. No, del otro lado, Ya. ¿no? Estaría Bueno, en el otro bando, por así Ahí decirlo. podríamos hacer otro programa que te Sí. invito a hacerlo algún rato. En algún podemos momento podemos hacer un discutir análisis sobre sobre la eso. visión del Toro. Pero lo que yo te digo es que de todas maneras se está rompiendo con ese pensamiento bueno o malo que de alguna manera la religión católica siempre lo ha puesto, inclusive cuando tiene que ver con lo pagano, ¿no es cierto? Entonces, siempre ha sido, por ejemplo, todo lo que es pagano siempre era malo. Y por eso tal vez podemos explicar también la baja taquilla de esta película, ¿no? Exacto. De Norman, porque Exacto, pues muy no bien. no se suma al gran cometa espectacular del cine de masas de Hollywood, y lo que hace más bien es tratar un sentido crítico del cine, es decir, se presenta como obra de arte, pues, y eso es lo interesante de poder tratar esta película. Y lo que frente a lo que dices, y es lo que yo no termino de entender, porque si bien es cierto, también debe ser un poco cómo hacen el marketing, porque la producción de Norman es una producción ambiciosa, es una Claro. producción que puede competir con El Señor de los Anillos, que puede competir con cualquier película de En las nuevas en su mitologías, cinematografía. Star Wars y todo lo Sí, que sea, está en su súper bien tratamiento. hecha, el Ajá. tratamiento, pero lamentablemente no tuvo lo que se esperaba como una gran superproducción, siéndola, porque en realidad Sí. es una superproducción. Sí, Esteban, ¿qué te parece si para finalizar este primer espacio, este primer segmento, vamos a escuchar una de las de la banda sonora de esta película como un paréntesis musical en este podcast? Y regresamos ya para... Una de las melodías, sí, perfecto. sí, una de las melodías, para retomar el espacio de la confrontación, es decir, el segundo acto dentro del gran paradigma del guión cinematográfico que Perfecto. presenta esta película. Les recordamos que pues no dejen de suscribirse, darnos un like y por supuesto bienvenidos siempre sus comentarios. Volvemos en un instante. Listo. Que disfruten.
regresamos entonces después de este interludio musical para entrar a lo que es la confrontación, ¿no? Es decir, a qué el príncipe Hamlet, ¿no? o los protagonistas de esta película van a tener que confrontar para llegar al desenlace. Y aquí, recordándoles a nuestros escuchas que en la trama, ¿no? Hamlet, después de huir de la isla ya de niño, ¿no? Viendo el atroz asesinato de su padre y jurando venganza, va a volverse un saqueador, va a integrar las filas de saqueadores, ¿no? De los guerreros berserker, de los guerreros berserker. Ahí tenemos esta gran escena de invocación a la furia berserker con fuego, ¿no? Que es una danza principalmente de invocación a estas fuerzas elementales de la naturaleza y principalmente el príncipe Hamlet va a invocar la fuerza del lobo. La fuerza del lobo, la importancia de los animales, la importancia de cómo el hombre se funde en los animales y lo que habíamos hablado, muchos mitos hablan de estas metamorfosis que serán retomados tanto en el cine como en la literatura. Y que es una función cultural totémica. Claro. No, el tótem siempre ha estado en las diferentes culturas, incluso hay tótems modernos, pero es un tótem animal el que rige la fuerza berserker, en este caso el lobo, que va a ser un animal de trascendencia en la película porque luego pues va a aparecerse en diferentes situaciones. Diferentes situaciones que señalan algo. Ajá. Claro, y es una referencia también mítica, inclusive en las culturas andinas. Pero bueno, sigamos con el... Sí, Hamlet en este camino de saqueos llega a un pueblo, ¿no? Después de este ritual berserker en donde invocan esta furia animal, va a llegar a un pueblo en donde va a encontrarse con una bruja, ¿no? Y va a tener una visión, ¿no? Porque no es una bruja, digamos, no es una mujer espectral, ¿no? No es una mujer de carne y hueso que se aparece ahí, sino que es una visión que él va a tener de esta especie de espíritu chamánico, por así decirlo, Ajá. que le va a recordar lo que él había olvidado durante todos estos años en los que se hizo hombre, que es su juramento de venganza, ¿no? Y también le va a develar dos aspectos importantes. Primero, que le va a anticipar su muerte y le va a decir que la única forma que va a tener él de morir es en batalla, en combate, es decir, va a tener una muerte de honor en los principios arios, ¿no? Con lo que corresponde al trascender al Valhalla, y luego va a develarle el arma con la que va a poder cumplir esa venganza. Sí, es interesante, como tú bien dices, ¿no? Y de todas maneras un elemento recurrente el tema de la bruja en las culturas, pero también el cine de Eggers. Acordémonos que Eggers de alguna manera empieza su trayectoria como director haciendo una película que se llama La Bruja. Entonces vemos que para Eggers, tanto, y está muy bien estudiado, ¿no? Dentro del mito, él entiende este personaje espectral, esta bruja, como un personaje misterioso, poderoso, que tiene habilidades proféticas y que actúa como guía espiritual para Hamlet. O sea, el protagonista, y como bien decía Eduardo, revela visiones y consejos que influyen en la búsqueda de una venganza como tal, ¿no es cierto? Uh-huh. Aquí hay que añadir que de alguna manera también la bruja le recuerda la conexión con la naturaleza y lo convierte en un intermediario entre los dioses y los mortales. Hamlet en este sentido empieza a comprender, como tú bien dices, su destino, que es la tragedia de Hamlet en Shakespeare, pero también de Hamlet, que de alguna manera la gente o el héroe como tal no puede trascender, no puede eludir su destino y tiene que ir a cumplir ese destino que la bruja le está recordando como personaje espiritual e intermediario del hombre con la naturaleza como tal. Sí, entonces hay una develación de las coordenadas, porque incluso históricamente el escenario ha cambiado, es decir, su tío ya no es el rey del imperio que era, ¿no? Porque su imperio también ha sido destruido y usurpado, y él se ha refugiado en una de las islas de Islandia,
Y fíjate que esto también es recurrente en el cine de Eggers. Es decir, las historias de Eggers pasan o en una isla, como en El Faro, por ejemplo, ¿no? O a través del aislamiento de la familia, como en La Bruja. Entonces, también es como una especie de un mundo aparte, ¿no? Un micromundo dentro del macro, en donde va a situar el escenario y va a situar la trama de los personajes. Y muy bien, y bueno, ya hablaremos sobre el tema de la familia, porque vamos a ver también cómo ve Eggers esa trascendencia de los valores familiares, pero bueno, eso sí, iremos más adelante. Entonces, ¿no? Hamlet, después de recibir estas indicaciones, estas profecías de la pitonisa con la que se encuentra en esa aldea prácticamente devastada después del saqueo, Hamlet decide disfrazarse, ¿no?, de esclavo y sumarse a uno de las naves que van por mar hacia la isla, hacia Islandia, y llegar a donde está su tío, donde está su madre, como un esclavo, ¿no? Esa va a ser parte de su estrategia. Es decir, de alguna manera va a tener que renunciar o dejar de lado esta furia berserker por un momento, ¿no? Y cambiar y darle un giro a su personalidad, ¿no? Con esta sed de venganza, con el fin de la venganza. Entonces de ahí van a pasar cuestiones importantes en la película. Una de esas cuestiones es el encuentro con Olga, ¿no? Olga es una esclava que él conoce en el viaje y va a nacer entre ellos un amor, ¿no? Claro, y Olga representa también un poco esa conexión de la que hablábamos con la naturaleza. Es importante entender eso porque Olga de alguna manera ella tiene los poderes y la sabiduría que tiene que ver con todo lo que da la naturaleza como tal, ¿no? Sí, ella tiene estos dones de conocimientos, por ejemplo, de plantas, ¿no? Ella fíjate que en algún momento en un encuentro amoroso que tienen ya en la isla, con Hamlet le habla, a la tierra, ¿no? Y le dice a la tierra cuáles son sus planes. Ajá. Y le pide a la tierra protección también en ello, ¿no? Entonces, y le pide sabiduría, porque ella al manejar plantas de poder va a utilizar unos hongos alucinógenos para también ayudarle a Hamlet en esta búsqueda de venganza y poder acometer sus planes. Y es el sentido de lo femenino o el simbolismo de lo femenino, ¿no? Representado por una mujer, que bueno, muchas culturas ya sabemos, inclusive en la misma religión católica, lo femenino está de alguna manera vinculado con la madre y con la naturaleza, con la madre tierra, la Pachamama, si queremos. En fin, bueno, todo lo que tiene que ver con que también lo topamos, recuerda, en el primer podcast con el análisis de la saga de Mad Max, ¿no? En esta cuestión de opuestos complementarios entre lo masculino y lo femenino. ¿No? Que aquí también se ve. Exacto, que aquí también se ve y se ve como una reintegración de todo lo que significa el ser, desde lo masculino y desde la energía femenina. Entonces esas dos energías, otra vez Eggers, ¿no es cierto?, acude a esa simbiosis para que pueda generarse una fuerza que transgreda incluso el destino de lo que estaba fijado para ellos. Pero bueno, es así como tenemos ya la llegada de Hamlet a la isla, ¿no? Y en donde él va a tener que buscar un arma que también es profetizada por la pitonisa, y le va a decir que una zarigüeya, fíjate aquí otra vez los elementos de la naturaleza, una zarigüeya le va a guiar a dónde está el arma, ¿no? Pero bueno, antes de eso se encuentra también con un chamán en la isla, otra vez baja al inframundo, se encuentra con un chamán y este chamán le conecta, hace una especie de puente espiritual entre el chamán que le inició cuando era joven, cuando era adolescente, es decir, en este rito de iniciación que tuvo él con su padre. Que es realmente bastante mítico, ¿no es cierto? Porque vemos en todas las culturas
Que eso es lo interesante, inclusive antropológicamente, que hace Robert Eggers. De alguna manera tiene un estudio muy claro sobre los mitos, sobre la historia, y de alguna manera funde una cantidad de relatos que de alguna manera se emparentan con esto. Porque como tú bien decías, hemos llegado al tema de la espada, ¿no es cierto? Esa búsqueda que tiene que hacer el protagonista principal, que es Hamlet. Claro, aquí es con qué armas se va a defender el héroe, ¿no? Exacto, ¿con qué arma específicamente? Y digo armas porque fíjate, hay un detalle muy importante que no hemos mencionado todavía, que es que esta película utiliza a los símbolos hiperbóreos, arios hiperbóreos, que son los símbolos rúnicos. Ajá. Toda la película se enuncia desde las diferentes geografías en donde va ubicándose Hamlet, o donde van sucediendo los hechos, con grandes titulares en pantalla escritos en runas, ¿no? Utilizando el alfabeto rúnico. Uh-huh. Y eso se va a plasmar también en la espada. Y aquí vamos un poco a aterrizar en esa escena fantástica y muy bien lograda por parte de Eggers, porque Eggers también nos logra invitar a una especie de indagación de dos mundos, el mundo material y el mundo astral. Fíjate que es bien interesante cuando Hamlet llega a una tumba en búsqueda de la espada, guiado por este animal, y llega a descubrir que la espada se encuentra en manos de un guerrero antiguo, pero que es un guerrero gigante, ¿no? Y que es una especie de momia que está sentado ahí en esta caverna, ¿no? Rodeado de objetos que parecía que en algún momento él se quedó dormido, pero parecía que está como sentado, como que simplemente estaba esperando la llegada de él, pero va a tener que enfrentarse, porque el rato que quiere él tomar la espada, el guerrero despierta, ¿no? Y es un guerrero de 3 metros, es un gigante. Y él recuerda las palabras del chamán, que es William Dafoe, ¿no? Que es este actor en primera instancia, que le dice que va a tener que utilizar la luz de la luna llena, y ese es otro gran símbolo que plantea Eggers de la cuestión lunar, de la energía lunar. Y le va a decir, la luz de la luna llena va a ser, de alguna manera, la fuente de salida y el arma que te va a permitir vencer. Entonces, dentro de la cueva hay un halo de luz, y justo es luna llena, y hay un halo de luz que entra. Entonces, dentro de la lucha, Hamlet se da cuenta que el gigante no puede acercarse a la luna llena, ¿no? A la luz de la luna llena que entra por ese orificio de la cueva. Entonces, es como que le teme a esa luz de la luna llena. Y esto tiene una trascendencia bien importante antes de darte la palabra. ¿Por qué? Porque mitológicamente, y bueno, ya los estudios científicos lo demuestran, la Tierra ha girado su eje, fíjate, a partir de un gran cataclismo. Tenemos registros históricos de que la Tierra giró su eje y estamos regidos por otros signos zodiacales. Y dentro de eso la Luna ejerce un poder tremendo sobre la Tierra, ¿no? Ya sabemos que a través de las mareas, los comportamientos, etcétera, ¿no? La agricultura, fíjate, los ciclos lunares en la procreación, en la creación de las especies, en todo lo que tiene que ver con la vida aquí en el planeta Tierra. Y fíjate que yo logro entender que esto es un gran símbolo que Eggers plantea de una humanidad que gobernó este planeta, ¿no? Que eran estos gigantes. A mí me parece súper interesante lo que tú dices, ¿no? Porque ahí nosotros vamos a entrar en una cantidad de mitologías, ¿no es cierto? Como te digo, el cine tiene una cantidad de interpretaciones frente a esto. Yo, la verdad, sí, a mí también me impresiona mucho esta escena. Uno, me recuerda mucho a la escena de Indiana Jones y la última cruzada, porque hay una escena muy similar en la cual el héroe, que es Indiana Jones, tiene que, para conseguir la vida eterna, o sea, y conseguir el cáliz sagrado, tiene que entrar a una cueva donde también hay un caballero, que es un caballero templario.
Y aquí vemos la similitud y la importancia de lo que vamos a hablar más adelante, que es precisamente la espada. Pero también hay una cosa frente a todas estas cuestiones míticas que son muy interesantes y que deberemos sí irlas dilucidando, pero hay una cuestión muy interesante porque también para mí esto representa la figura del fantasma y de alguna manera hay una reminiscencia al fantasma del rey en Hamlet de Shakespeare, porque también tenemos ese fantasma que de alguna manera le está que era el padre. que era el padre, exacto, y que le está ubicando precisamente hacia dónde debe ir. No necesariamente en esta película y en el personaje de Hamlet, en The Northman, no necesariamente es el padre, pero sí es la figura fantasmal, la figura, digámoslo así, paterna, que ha sido asesinada y que está asociada precisamente a esa búsqueda de venganza que tiene él. Ya vamos a ver cómo ese sentido que teníamos de los valores familiares va a cambiar, pero tanto en ambas historias, como la de Shakespeare y como la de Hamlet, nosotros vemos que ese fantasma está exigiendo una justicia. Y eso es muy interesante cuando entremos al tema de la espada. Sí. Porque el tema de la espada representa precisamente ese tema de equilibrio y de justicia que tiene el personaje. Entonces el personaje tiene que pasar, digámoslo así, por una maduración psicológica, si se quiere, hasta poder conseguir esa arma. Y ya vamos a ver lo que bueno, muchas culturas, muchas civilizaciones, sobre todo europeas, han entendido con la espada, como esa búsqueda de equilibrio, esa búsqueda de la luz que tú también bien manifiestas, y esa búsqueda precisamente de la justicia que tiene que tener el personaje para poder cumplir su misión. Sí. Ahí la espada va a ser otro personaje. Exacto, no, es otro personaje. No es un objeto como tal, no es un objeto ni siquiera netamente solamente simbólico. Podría resultar simbólico porque es una espada que en la que tiene grabadas runas. La espada tiene un nombre, no recuerdo ahora el nombre bien de la espada, pero su nombre está también grabado en runas, en el alfabeto rúnico. Y bueno, para los que entendemos algo de esto, sabemos que cada letra del alfabeto rúnico representa un arquetipo, es decir, tiene una trascendencia muy amplia dentro de las capas simbólicas. Entonces, fíjate, nada de esto es casual en la cinematografía de Eggers y en esta película, ¿no? Sino que pues obviamente hay una construcción histórica, un metarrelato, ¿no? Y una polisemia muy amplia sobre el entendimiento de estas escenas que están muy bien construidas. Claro, perdón que te corte, pero es tan importante esto porque dentro de lo polisémico nosotros podemos ver una cosa, podemos ver que por ejemplo el tema de la espada en los mitos artúricos es básico, o sea, Excalibur también tiene vida propia. Exacto. Entonces nosotros estamos viendo la investigación que tiene y la importancia del investigar y de hacer una buena película, porque tiene una investigación profunda dentro de todo lo que tiene que ver con los mitos nórdicos. Y hemos visto cómo esa búsqueda de espada, que también es el símbolo de la virilidad, el símbolo del hombre, se ve reflejada precisamente en esto. O sea, y de ahí podemos asociar una cantidad de películas. O sea, hemos hablado, bueno, también el mito de Thor, si tú quieres, que es la espada, pero sobre todo también es el martillo. Pero tenemos también la famosísima con Schwarzenegger, que es de Conan el Bárbaro, en el cual la espada también representa ese símbolo, no únicamente ya dentro de lo mítico, sino también en la cultura y en la cultura guerrera y en la cultura de justicia, que es de alguna manera la que luego se... El héroe va a tener que forjar su espada. Exacto. ¿No? Y en este caso él busca su espada y ahí tomabas y es la justicia. Y ahí, claro. Ahí tomabas tú un ámbito también que es la trascendencia de lo psicológico. Es decir, esta es una escena muy representativa con la lucha entre lo titánico y lo humano, ¿no? Es decir, cómo va a salir victorioso Hamlet en la conquista de esa espada, trascendiendo a lo titánico. Porque si se dejaba llevar por lo titánico, la película no podía haber terminado como terminaba. Es decir, terminaba posiblemente en una destrucción absoluta, claro, por todo lo que tenía que llevarse lo titánico. Y fíjate que no es así, porque aquí va a haber algo muy interesante que Eggers lo filma de una manera extraordinaria. En el momento en el que termina la batalla con el gigante,
Hamlet se ve otra vez frente al caballero, al guerrero gigante, otra vez sentado. Y fíjate que toda esta batalla que vimos no sucedió en la realidad. Sino sucedió, puede ser en la psiquis del personaje. Sucedió en la psiquis y sucedió en un plano astral. Es decir, Exacto. sucedió en un desdoblamiento, ¿no?, que él tiene con esta configuración en el plano astral. Y en el plano del arquetipo también. Y en el plano del arquetipo guerrero. Y en el plano del arquetipo guerrero, porque recordemos que representa, por ejemplo, la espada representa el poder, la protección, la autoridad, la realeza, el liderazgo, todo eso como un principio, como habíamos dicho, ¿no?, de excelencia, porque es un símbolo del valor activo. La espada, por ejemplo, divide y tú de alguna manera ahí empiezas a entender la diferencia entre el bien y el mal. Entonces él divide y de alguna manera va a poder entender cuál es la justicia y qué justicia, pero para eso necesitaba forjar su espada. Desde el ámbito, digámoslo así, real, porque antiguamente se conoce que los verdaderos caballeros forjaban su espada, pero dentro del ámbito psicológico también eso, ¿no es cierto? Es forjar precisamente esa conciencia, ese arquetipo del guerrero de lo que está bien y está mal. ¿Y gracias a qué? Precisamente una espada. Y va a trascender también al sentido espiritual. Y al sentido espiritual. Porque va a ser el sentido del espíritu como tal del héroe que utilice esa arma para que ha construido su espíritu. Exacto. De equilibrio. Exacto, que ha logrado equilibrar, ¿no es cierto?, en la templanza de ese acero, ¿no?, su espíritu. Recuerda, solo recuerda que, por ejemplo, en muchos íconos de la justicia que se asocia con una balanza, también la justicia blande una espada. Ajá, sí. Bueno, entonces tenemos el descubrimiento y el forjar esta espada, es decir, el apropiarse de esta espada con la que va a ser el arma poderosa, ¿no?, que va a poder reivindicarle a Hamlet en este sentido de rescatar a la madre, ¿no?, vengar a su padre y matar a su tío, es decir, en cumplir su juramento. Y ¿no?, en cumplir su destino. Y en cumplir su destino, finalmente, porque su juramento le va a llevar a cumplir su destino. Exacto. ¿No? Entonces, ahí suceden cosas muy interesantes en la relación con Olga. Olga le ayuda a preparar estos hongos, bueno, alucinógenos, envenenan, mejor dicho, drogan a los guardias. Suceden algunas cuestiones muy interesantes que pues nos tomaría mucho tiempo detallarlas, pero que le dejamos al espectador esta lectura también para que pueda entrar en estos detalles con estas claves que estamos brindando. Pero principalmente va a aterrizar todo este entramado en un encuentro trascendental en la película, que es entre Hamlet y su madre, ¿no? Ahí va a tener que él, a través de este encuentro, cuando ya han drogado a los guardias, están sucediendo algunas cosas, él entra a rescatar a su madre, que es Nicole Kidman, esta actriz fantástica, y él llega con una especie de recuerdo de lo que fue su madre, del amor de su madre, y su madre le va en cambio a encarar y le va a develar la verdad y le va a decir que ella fue la que personalmente clamó la muerte de su padre hacia su tío, ¿no? Y esto le va a destrozar psicológicamente, álmicamente a Hamlet. Ya, sí, es interesante lo que aquí, por ejemplo, se presenta, porque de alguna manera ahí vemos la destrucción, por ejemplo, de los ideales filiales, digámoslo así, ¿no? O sea, el típico hombre posiblemente ingenuo que cree que la familia y que los valores de la familia sobre todo subsisten, y luego se da cuenta que la realidad posiblemente no es así. Y del arquetipo familia. Y del arquetipo familia como tal. Va a tener que transitar y ir a fondo hacia el arquetipo familia, ¿no? Y entender que lo que él vivió de alguna manera con el arquetipo familia fue una ilusión. Fue una ilusión, una construcción. Incluso la misma venganza del padre, porque él tenía un ideal del padre como casi como un rey Dios. Como un rey Dios. Y fíjate que cuando la madre le dice, pero ¿cómo así quieres vengarle a tu padre si tu padre era un atroz? Si tu padre solamente me utilizó a mí como una máquina de reproducción para tener a un hijo y nunca me amó. Exacto. Entonces se acostaba con una cantidad de meretrices y de esclavas, y esa era su vida. Entonces, su vida era saquear. Ahí vemos, ¿no?, como por ejemplo manifestaría Nietzsche, ¿no es cierto?,
que Hamlet, al igual que Hamlet, es un conocedor de la horrenda verdad. Es decir, la horrenda verdad ya no tiene que ver con esos arquetipos familiares, sino que la horrenda verdad es que los seres humanos, los padres, los hermanos, son seres nada idealizados y pueden cometer los mismos errores que cualquier otro ser humano. Entonces vemos que por primera vez ya el personaje principal pierde toda esa ilusión, ¿me entiendes? Pierde toda esa ingenuidad y vamos a ver cómo de alguna manera para él es necesario construir o volver a esos valores que son los valores del guerrero, del soldado. Ya no le queda la utopía familiar, entonces le queda, como habíamos dicho, el arquetipo soldado, que es el honor. ¿Y el honor guerrero. cómo? El guerrero. El guerrero. ¿Y cómo es ese guerrero? Precisamente su fin es morir con honor, pero peleando. La guerra. El guerrero héroe, además. Y fíjate que recordando a Nietzsche también podemos entender esta soledad de la que hablaba Nietzsche, ¿no? Exacto. Es decir, cómo al final de lo que podríamos entender del tránsito de los arquetipos, tú te encuentras solo, ¿no? Tú te encuentras solo. Y nos encontramos solos y el guerrero se encuentra solo, ¿no? En esa soledad en donde se han caído todos los arquetipos y se ha caído, como tú dices, arquetipos, pero se ha caído un valor bien importante que posiblemente la gente no termina de entender, es la muerte de Dios. Entonces, ese Dios, por ejemplo, que nosotros vemos en el Padre, en la familia, se cae. Exacto. Y ahí te encuentras solo. Y ahí es donde surge el superhombre. Lo que idolatramos, ¿no? Exacto. Y surge el superhombre en el sentido de que, además de encontrarte solo, tú tienes que luchar. ¿Y cómo va a morir o cómo va a buscar él precisamente su muerte con honor? ¿Y cómo va a ser ese honor para poder entrar al Valhalla? Gracias precisamente a trascender esa muerte peleando y con honor, que es la búsqueda del ideal vikingo, ¿no? Que habíamos hablado al principio del podcast. Sí. Este monólogo que tiene Nicole Kidman, en el personaje de la madre de Hamlet, va a destrozar psicológicamente, anímicamente, porque Hamlet se va a enfrentar a un terrible vacío, ¿no? A una terrible decepción. Va a tener que transitar este arquetipo de la forma más amarga, se abre un precipicio para él y de alguna manera hay un cambio bien interesante en su personalidad, fíjate, porque todo lo que él lo estaba llevando a cabo con honor, con lealtad a este juramento de venganza, y esto va a ser importante porque el término de venganza también finalmente va a terminar cambiando por una reivindicación, ¿no? hacia sí mismo, lo va a llenar de odio. Lo va a llenar de odio y va a empezar a actuar con odio. Y se desata el odio, ¿no? Se plasma el odio de una manera brutal. Él crea, después de asesinar a varios de los amigos de la familia, de los guardias, pone los cuerpos en formas simbólicas también muy interesantes de leer, o sea, es decir, se desata el impulso de muerte, pero de una manera brutal. Lo que pasa es que, claro, por temas de tiempo, yo sí veo que cada elemento se puede hacer un análisis simbólico, ético, moral, porque precisamente Eggers utiliza también el tema de la mitología, pero lamentablemente por temas de tiempo creo que no alcanzaríamos a hacer un análisis tan minucioso. Yo sí quería entrar, o sea, para ir un poco cerrando el tema de la Valquiria, porque ahí tú que eres un estudioso de todo lo que tiene que ver con esto de las tribus nórdicas y todo este pensamiento gnóstico, me gustaría que un poco entremos ya en el tema final, ¿no es cierto? Esa forma de entrar al Valhalla, esa forma del símbolo de la Valquiria, que es, sí. Yo creo que en la mayoría de gente que vio esta película, en la mayoría de audiencias, hay una imagen poderosa al final de esa Valquiria, como llega. Pues tampoco es esa Valquiria perfecta, ¿no es cierto? Idolatrada, que nosotros vemos. No, es que se va a plasmar en el cielo y en la tierra. Se va a plasmar en el cielo. Entonces, y en la tierra. En la tierra va a ser Olga, ¿no? Este amor. Fíjate que Hamlet le declara y le dice, oye, yo nunca había sentido este sentimiento por alguien. Exacto. ¿No? Entonces descubre el amor mágico.
¿no? Lo que sería el amor. ¿Por qué es mágico el amor? Porque en este sentido, Olga va a encarnar el personaje de la valquiria que va a equilibrar esa fuerza del odio que se desata en Hamlet. Este odio casi le cuesta la vida a Hamlet en la película, en la trama de la película, porque enceguecido por el odio que le causa estas declaraciones de la madre, él cambia toda su estrategia por muerte, ¿no? Ya no es solamente matar a su tío, sino matar al que se cruza en su camino y devastar todo ese lugar con la muerte que él puede provocar desde esta furia berserker, ¿no? Claro. Es decir, ya se negativiza este sentido de la fuerza berserker a una pulsión de muerte devastadora y enceguecida. Pero fíjate que Olga le va a recordar cuál fue el motivo de su llegada y le va a recordar y va a lograr equilibrar esa balanza. Hamlet es capturado y es encadenado, bueno, es sometido en uno de las chozas de este caserío. Uh-huh. Y fíjate que ahí va a suceder algo muy interesante, ¿no? Que después de ser pues linchado, después de ser torturado, está en un estado completamente lamentable, está muy herido Hamlet, y lo dejan solo ya después de una tremenda golpiza que le meten, y aparecen cuervos, ¿no? Y claro, sabemos que dentro de lo mítico el dios Odín, Wotan, está representado por el cuervo, ¿no? Ajá. Entonces llegan los cuervos y cortan las cuerdas y liberan a Hamlet, y Hamlet con la ayuda de Olga logra escapar, ¿no? Exacto. Y entonces aquí existe también la muerte simbólica, fíjate, porque eso es una especie de muerte otra vez a ese odio, ¿no? Es decir, otra vez va a atravesar el arquetipo madre también desde el odio, y eso es bien importante de anotar dentro de la psicología del personaje. Y sin embargo, el arquetipo dama ya no es solamente el arquetipo dama representado por Olga, sino que Olga va a ser la valquiria que rescate y le ayude en la resucitación de esa muerte simbólica que tiene. Y fíjate que es un escenario en agua, porque claro, Hamlet está bañándose, está sumergido en una terma y una piscina de termas natural, en donde, con agua, exacto. Sí, y logra despertarse consciente, ¿no? Porque él tiene además una visión fantástica de que una valquiria en un Pegaso, en un caballo blanco, está transportándolo ya camino al Valhalla. Y eso es muy interesante, porque precisamente yo te comentaba que de alguna manera había encontrado, y de todas maneras hay un cuadro que se llama La Casa Salvaje de Odín, que tiene que ver aquí un poco la influencia que tiene la pintura con todo lo que es el cine como tal. Está en la Galería Nacional de Oslo, es de Peter Nicolai Arbo de 1872. A quienes nos escuchan les recomiendo que googleen ese cuadro. Y lo vamos a poner en pantalla. Sí, lo vamos a poner en pantalla, que se llama La Casa Salvaje de Odín, que representa, y a mí tiene mucha reminiscencia con lo que vemos al final prácticamente de la película, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, a partir de eso nosotros entramos ya precisamente al final, en donde vemos la representación de esta valquiria, que es, como tú dices, una valquiria que está en presencia, y otra valquiria que es espiritual, que habla sobre la conexión entre la vida guerrera y el más allá de la mitología nórdica. Es decir, nosotros vemos cómo ya este es el proceso final de él, para después de la lucha, después de la guerra, poder morir con honor. Sí, la valquiria va a ser el tránsito, va a ser el puente, va a ser la fuerza del eterno femenino, que va a lograr el impulso. Que logra el impulso perfectamente para llegar al Valhalla. Exacto, que la energía masculina, ¿no? Ajá. Que es decir, el héroe, el haber forjado su espada, necesita para conducirse en este camino de retorno al Valhalla, ¿no? Claro. Y esa visión es fantástica, porque Eggers va a filmar una escena épica impresionante. Yo no he visto en otra película, claro, parece un cuadro, ¿no? Porque además fíjate que la valquiria va con su capa roja, ¿no? Completamente armada, con su armadura, pero cabalgando en el... Es terrorífico el grito de terror con el que tiene que atravesar, es un grito de guerra, ¿no? Terrorífico, con el que tiene que atravesar la valquiria, el ojo
Porque si tú te ves que ahí es Es un una ojo. especie de ojo cósmico Exacto. que ella va a tener que atravesar y no logra atravesar en esa visión porque Hamlet despierta en el agua, ¿no? Recordándose con Olga a su lado cuidándole, es decir, con la otra valquiria que está resucitando al héroe, ¿no? Que está ayudándole a curar sus heridas y que a propósito de eso, bueno, hay una escena de amor muy, muy interesante en donde pues ellos se encuentran en el agua. El agua también es un elemento pues poderoso dentro de los elementos de la naturaleza que tiene que ver con el amor mágico, mítico, ¿no? Claro, ahora yo creo que, por ejemplo, ahí nosotros vemos lo que tú comentabas dentro de lo mítico, es muy interesante, pero también vemos, por ejemplo, en esta visión, yo podría decir que se contrapone a la visión católica posiblemente de llegar al paraíso, ¿no? Porque en lugar de ponerte un angelito que te lleva, digámoslo así, al cielo y todo ese tipo de cosas, te ponen una valquiria casi horrorífica y te ponen un sentimiento del honor, pero también un sentimiento más bien duro y fuerte para llegar a ese Valhalla, ¿no es cierto? Es precisamente la contraposición de lo pagano con lo católico. Bueno, es que ahí ya entramos ya a cuestiones esotéricas más profundas, ¿no? Porque la valquiria va a tener que atravesar, ¿no es cierto?, el gran ojo, ¿no? El ojo que todo lo ve. Podríamos ir al Señor de los Anillos, que es el ojo de Sauron, ¿no? Pero ahora en un ojo cósmico, astral, con dos fuerzas, ¿no? Una fuerza que es su amor, ¿no? Es decir, su fuerza crística, ¿no? Y también su fuerza luciférica. Ya, pero decir, ahí yo creo que vamos a entrar... Ya, o sea, por eso te digo que ahí entramos... Ya en zonas un poco ya más profundas. En zonas desde lecturas esotéricas, pero bueno, o sea, vienen al caso porque esta película da para ello. O sea, tiene una lectura que fíjate que dentro de los mitos nórdicos justamente se tocan estos temas, ¿no? Sino que pues son muy poco comprendidos o tenemos una gran confusión sobre ellos. Regresando ya a la trama, ¿no es cierto? Sí, un poco existe ya para ir finalizando, vamos a la parte del desenlace, en donde Olga le plantea a Hamlet escapar. Exacto. Le va a plantear el escape. Hamlet acepta, están en la barcaza, ¿no? Ya para salir de la isla, de hecho ya salen de la isla, comienzan a alejarse de la isla y Hamlet observa la herida en el cuello de Olga y este es un momento también muy importante que Eggers lo plasma en el cine, que tiene que ver con el recuerdo del linaje de Hamlet. Hamlet, al besar esta herida un tanto sangrienta todavía de Olga, con restos de sangre, el rato que le besa en la herida, que es un gesto muy noble que él tiene otra visión y tiene una visión muy parecida a la que tuvo de niño en este ritual de iniciación en la adolescencia con su padre en esa caverna. Y Hamlet ve en esa visión, en el árbol del Yggdrasil, que es el árbol de la muerte y de la vida, ve a dos niños, un niño y una niña, ¿no? Un niño que tiene una espada y una niña que parece ser una emperatriz, ¿no? Una niña que tiene una corona y que tiene un cetro. Eso va a hacerle reaccionar a Hamlet de una manera abismal en el cambio de planes. O sea, es decir, Hamlet tenía dos caminos, fíjate, se bifurca el camino, ¿no? Entonces, tenía la posibilidad de seguir su camino con Olga y establecer dentro otra vez del arquetipo familia, ¿no es cierto?, una familia, pero evitando, ¿no es cierto?, su destino. Su destino fue morir, y fue predicho, fue morir en batalla. Y la batalla estaba en la isla, ¿no?, porque su tío seguía con vida. Entonces, él regresa a la isla y le busca a su tío. Él sabía que su tío le estaba esperando en las puertas de Hel, que otra vez retomamos el mito, ¿no? El mito nórdico, las puertas de Hel. Es el escenario volcánico, ¿no? Un volcán en plena erupción,
Ellos se adentran adentro del volcán, al lado de un lago de fuego, empieza el combate, ¿no? Este combate también tiene que ver con un sentido muy alegórico, muy simbólico. Fíjate que parece que vemos a los dos personajes combatir, pero vemos las siluetas de ellos, porque detrás de ellos está el lago de fuego, y pareciera que los dos están incluso hasta desnudos peleando, ¿no? Bueno, comienza el combate, es un combate a muerte. Hamlet va debilitándose por la fuerza de su tío, ¿no? También un poco por el recuerdo de haber dejado a Olga partir sin él. Y de pronto llegan a un punto culminante del combate en donde él está de rodillas y parece que va a ser vencido. Pero Hamlet empieza a gritar y empieza a invocar otra vez la fuerza Berserker, fíjate, a través del grito animal, ¿no? Comienza a invocar y logra ponerse de pie, y en ese momento sucede algo impresionante en el desenlace de la película, que es que en el momento que él está recibiendo a la espada, el metal, en su cuerpo, específicamente en el corazón, ¿no? Tiene las fuerzas necesarias para de un solo espadazo decapitarle a su tío, ¿no? Entonces hay una doble muerte simbólica, es decir, fíjate, la película no termina con un final feliz, y aquí también tenemos que entender estos finales que también apuntan a las ventas de taquilla, ¿no? Entonces, la película no termina con un final feliz, pero sí termina con un final concordante, ¿no? Y sincrónico de acuerdo a todo lo que Eggers plantea dentro de la narrativa. Es decir, en esa visión que Hamlet tuvo de tener dos hijos, de tener descendencia, tenía y entendió que tenía que cortar los lazos de venganza, de odio, ¿no? Incluso los lazos familiares que le ataron a él y le condujeron a esas instancias de venganza, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que en ese sentido un poco ya vamos cerrando todo el tema del mito, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, sí, no, también representa ese sentido de trascendencia, porque si bien es cierto que él muere, pero deja descendencia y como tú hablabas, la sangre se perpetúa, es decir, ya no en él, pero sí en sus hijos. Y de alguna manera él va dejando toda esa herencia que tiene que ver precisamente con la sangre, que es una herencia genética, para de alguna manera ya llegar a su punto final, que es encontrar el Valhalla, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la imagen que habíamos mencionado anteriormente, que es el tema de la valquiria que de alguna manera refleja todo ese ideal guerrero, todo ese ideal que tiene que ver con el guerrero, con el soldado, todo el ideal que tiene que ver con la guerra, todo el ideal que tiene que ver con el honor de morir en combate, como habíamos hablado en otras culturas, ¿no es cierto? El mismo hecho de los kamikazes que morían en combate, el mismo hecho de los samurái que se inmolan, que se suicidan, que se hacen el harakiri precisamente por esa búsqueda de morir con honor, que es más importante que la ideología que nosotros tenemos de perpetuar la vida más allá de cualquier cosa, ¿no es cierto? La vida solo es importante mientras existe esa lucha y se pueda llegar a morir, que es el ideal del Valhalla, y llegar a morir con ese honor. Y el honor está también en la ruptura de estos lazos que atan, ¿no? Exacto. De estos lazos que atan a través del odio, de la venganza, ¿no? Precisamente esa ruptura, sí. Y la trascendencia, porque finalmente dentro del lado ético y moral de la película, eso es lo que concluye Eggers, ¿no? Eggers concluye con este mensaje de esta gran obra que construye, mostrándonos que pues más allá de un final feliz, claro, ¿no? todo lo que se tramó, todo el entramado dramático de la historia de este guerrero héroe, ¿no? Fue conducir no solamente la muerte o la venganza, sino romper todos los lazos dramáticos del eterno retorno que posiblemente él vio que iban a recaer sobre sus hijos, ¿no? Claro, en este sentido ya por ejemplo estamos entrando finalmente, después de lo alegórico, ya a la conclusión, que ahora hemos cambiado un poco el orden, pero eso no importa, porque realmente estamos viendo las mejores formas de interpretar, pero estamos entrando ya por ejemplo en esa conclusión ética y moral,
que yo no sé, ¿qué podrías decir tú frente a eso, frente a lo ético y lo moral que nos puede dejar esta película? Yo creo que frente a lo ético-moral, Eggers plantea diferentes desplazamientos sobre cada personaje y a lo que representa cada personaje, que ya lo hemos transitado en este diálogo, ¿no? Hemos ejemplificado, hemos visto, hemos analizado y hemos dado lectura hacia lo que representa cada personaje en la historia. Lo simbólico, creo que que es importantísimo, sí, ¿no? lo simbólico, ¿no? Lo psicológico también, porque recordemos que en la construcción de los personajes hay un mundo psicológico en todo lo que es el entramado de los diálogos que dicen o hacen los personajes, pero finalmente hay un final con el que Eggers decide terminar, que es un final fatal, pero no fatalista, ¿no? Ujú. Fatal en el sentido de lo que tiene que suceder para la reivindicación del héroe y para que la espada quede finalmente forjada. Ya, esa me parece una excelente conclusión porque es una excelente, eh, una excelente lectura desde los símbolos, desde los análisis, ¿no es cierto? La espada como justicia. Yo pensaba que sí, que en The Northman Robert Eggers ofrece una reflexión profunda sobre la moralidad, sobre la redención y los costos personales que tiene que ver, y los espirituales también, que tiene que ver con la búsqueda de la justicia. Como bien hemos planteado, hemos analizado, esa justicia se ve representada en la espada. Estamos viendo una tragedia moderna, una representación, digámoslo así, una relectura de Hamlet en clave moderna, la de Hamlet de Shakespeare. Y estamos viendo algo que es muy actual, aunque parezca muy lejano en el Así tiempo, es, ajá. pero es muy actual para el mundo en el guerra, en el mundo en el que vivimos, que es prácticamente un mundo en guerra, que además ha olvidado esos valores éticos. Y genial, Porque, genial lo que tú dices, porque fíjate, la justicia, ajá, si nosotros nos ponemos ya mucho más profundos y en el sentido al que nos condujo esta misma obra cinematográfica en este diálogo, podemos entender que la justicia está más allá de este mundo. exacto. Es decir, ese es el sentido de la justicia. O sea, debemos de entender que la justicia tiene una trascendencia no en lo terrenal, ¿no? Sino tiene una trascendencia en el espíritu, en lo espiritual. O sea, que es Claro, el que va más sentido que allá plantea. de la permanencia, de la breve permanencia que tiene el ser humano Exacto, acá, del ¿no? tiempo y el espacio. En el tiempo y el espacio, y Ajá. que es una justicia que sería lo mejor para dejar como herencia a los que nos vienen o a los que nos sobreviven. Y qué genial, excelente conclusión. Creo que hemos llegado hemos llegado al puerto. Hemos llegado al puerto y yo frente a esto, porque estamos viendo que el cine es muy psicológico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos películas que de alguna manera nos sirven hasta como terapia para reflexionar, para pensar, y precisamente estaba pensando en una película de este año que ha sido la más taquillera, que se llama Inside Out, se le traduce en español como Intensamente 2, que es una película, vamos a entrar ahora un poco con el cine de animación, si te parece, que es una película sobre el cine de animación de Pixar, que es una película que habla muchísimo sobre las emociones y cómo de alguna manera los seres humanos manejamos esas emociones. Es interesante ver que una película así, que tiene tal profundidad, se convierta además en la más taquillera hasta el momento del año. Entonces yo quería hacerte una invitación y proponerte a ver si hacemos un poco, con una breve reseña de lo que significa el cine de Pixar, hacer un análisis sobre esta película, Intensamente 2, que no necesariamente tienes que ver la primera película, podríamos hacer una breve reseña sobre eso, pero sí me gustaría Bueno. que entremos a eso, ¿no? Bueno, Esteban, genial. Acepto el reto porque es un reto cada vez que Es un reto cada nos vez que- planteamos ahora Sí. un análisis de películas. Un análisis de películas, porque creo que estamos también pues demostrando que pues no son conversaciones Simples. superficiales o simples Simples o sobre banales. tema o banales sobre algo que vemos y nos divierte o nos entretiene, sino que tocamos fondo, ¿no? Y logramos llegar a puerto, como en este caso. Y gracias por la invitación. Nos vamos a preparar para ese podcast que viene, ¿no? Que ya les avisaremos cuándo va a salir. Que creo que será dentro de pues, próximamente 15 días, quién sabe. Nos hemos propuesto este lapso de tiempo más o menos para sacar cada podcast e invitarles
a todos los escuchas pues de esta iniciativa que pues nos dejen sus comentarios, coméntenos qué les ha parecido, no están de acuerdo. Siempre es interesante tener esas referencias de estas lecturas, ¿no? Del o otro están lado. en contra. Bueno, en contra, sí. No sé, porque Sí, si están en contra, mejor todavía, porque podemos entrar en una discusión o un debate constructivo. Lo interesante de estas conversaciones, como dices, Eduardo, es que hay que tratar de ver los productos culturales con un poco más de reflexión. Es decir, esos productos culturales que muchas veces la gente los toma como una cuestión de entretenimiento vacío meramente, son productos culturales que engloban además una gran producción, porque detrás de eso hay un gran equipo, un aparataje, y sobre todo estamos hablando de cine de Hollywood, que es increíblemente grande, pero sobre todo hay que tratar de entrar a profundidad sobre esos temas. ¿Por qué? Porque es importante valorar y tener conversación sobre la cultura. También nosotros muchas veces hemos perdido ese sentido de lo que es una buena conversación, de lo que es hacer un buen análisis estético, cultural. Se puede hacer de cine, comentábamos off the record con Eduardo sobre el fútbol, pero hacer un análisis cultural del fútbol, como se hace un análisis cultural precisamente de una película, es importante hacerlo, es importante llegar a esta reflexión, y ese es precisamente el motivo por el cual estamos entrando. Sí, y en este caso es a través del arte, ¿no? Del arte cinematográfico. El arte cinematográfico. ¿No? Muy bien, gracias, Esteban. Muchas gracias. Y gracias a todos los que están, y gracias a todos los que han llegado a este momento. Sí, a este momento. Les agradecimos muchísimo y estaremos en un próximo programa, en un próximo episodio. Hasta la próxima. Un abrazo Cuídense, a todos. Chao. Get your